Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Mi nombre es Nicola Castillero. Estoy en compañía del licenciado Martín González Barría. Alias Mickey Mouse. Alias Mickey Mouse, retornando del paseo por todos los parques de diversiones, viviendo y comiendo como todo un político. No, como todo un pachá. Político no, político no, por favor. Funcionario de gobierno. No, es que muchos políticos no pueden llegar a Mickey Mouse. Claro, ¿te parece? Ya empezó Melito a lanzar los petardos. Sí, Hugo Santaromita con nosotros también. Saludos. Licenciado Melito González también con nosotros hoy. Agustín Sosa Peñalba por ahí se conecta, que está en carretera rumbo hacia Panamá. Y bueno, iniciamos con muchas cosas. Primero aquí vemos que Martín tiene una camisa de Cambio Democrático. Los locos somos más, papá. Los locos somos más, ganamos. Ahora yo me monto allá parece? donde Ricky, con esos saltarines, dice que Melito, hay ya personas diciendo que van a saltar, diputados dicen, no, y el otro año ya vamos nos cambiamos del PRD y nos vamos para Cambio Democrático. Eso es el plan, para que nunca fueron. El otro episodio es saber qué va a pasar con los hijos, porque nunca fueron PRD, se alquilaron al PRD, esos diputados supuestos del PRD están alquilados ahorita, recuerden, así que ellos retornarán bajo sus propios intereses, a su amor político, que es el... Oye, mira, Melito, te digo, Martín, Hugo, que Melito envió buses para apoyarlo allá en donde era el sistema penal acusatorio en la noche. Ahí. Entonces, después Melito hizo carnavalitos en el Parque Unión a recibir los buses que venían, pancartas, mojaderas. Yo le digo, Melito, ¿cómo es esto? Y dice, ven para acá que estamos celebrando el triunfo de Ricardo. Y tenían pancartas y como él se va a emborrachar hoy, todos nos vamos a emborrachar. Y Melito se quitaba la camisa, sacaba pistola, disparaba al aire y mojaban a la gente y que los locos somos más. Y tenían imágenes de Martinelli así con los ojos, así que le daban así de hipnótico. Tenían pantallas. Es que Melito, tremenda fiesta se formó. Yo participé también. Melito era el jefe de las cheerleaders allá. Es que él va a ser el jefe de campaña del área de acá, es lo que no sabe. No, y me preguntaron qué hacían con la silla de rueda, la andadera y el cuello ortopédico. Digo, tira esa vaina ahí en el basurero, que eso ya no lo vas a necesitar más. Afuera esa vaina. Sí. Y le tomaron fotos, mira, que estaba ahí en el basurero, la andadera y toda esa vaina nuevecita, que nada más lo veo como 2 o 3 veces. La gente es mala, oye. Oye, y ustedes vieron por ahí en redes sociales, cuando el ciudadano sale y brinca más que un canguro. Ya, y se va pegado a la pared y dice, ¡milagro! ¡Camina, levántate y anda, Lázaro! Levántate, Lázaro, se acabó el problema de la columna. No, pero mira, pero hablando en serio, ese médico, ese médico que operó Martinelli, hay que darle un reconocimiento. No sé, yo pienso que aquí debe estar las universidades, tiene que estar las mejores universidades, los mejores hospitales aquí ahora mismo preguntando cómo fue esa vaina, porque la Johns Hopkins, la Harvard, Princeton, todas estas universidades viendo y hablando con este tipo que lo operó, porque el tipo es un bárbaro. Oye, mínimo premio Nobel, Nobel. Sí, hay que ver qué fue la técnica usada. Aquí van a venir los mejores científicos, inclusive los cubanos y todo, tiene que estar llegando a Panamá pronto para ver cómo fue eso, porque el hombre es bárbaro, cómo se ha recuperado, qué cosa más espectacular. El hombre rompió todos los paradigmas de la medicina, hermano. Oye, mira, vamos. Vamos, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes que son letrados. Aquí leyendo que, bueno,
tantas cosas, ¿no?, que hay, y les doy el pase a ustedes. Bueno, Balbina está hablando que ella está tranquila, que ella puede salir a la calle caminando, etcétera, pero que no se le pudo demostrar a Martinelli que él era el que estaba pinchando. O sea, es que ya está, ya es muy difícil porque tiene que tener un video prácticamente. O sea, ¿sí o no? Si de eso dependía el veredicto, ya era imposible, ¿no? Entonces, que en tal caso los culpables hubieran sido los que ella mencionó, que Rodney Rodríguez, Ismael Pití y el testigo protegido, porque ellos sí son los que están diciendo que estaban pinchando, pues. Entonces, bueno, que no se le pudo comprobar a Martinelli, y que Martinelli fue, aquí donde quiero hacerle la pregunta a ustedes, que fue Martinelli que cambió el decreto ejecutivo 263, ese decreto, ¿ustedes saben cuál es? Oye, ¿tú sabes cuál es, Melito? Martín, bueno, sería algo sí, que le daba... Lo que he escuchado es que mediante ese decreto, él cambia digamos, la jerarquía interna de del Consejo de Seguridad, okay, y se la escribe a la presidencia. Sí. Se la junta o se la escribe a la presidencia, convirtiéndose él directamente en el jefe de la oficina, ¿cómo es? Del Consejo de Seguridad. No sé, Martín. No, Martín, coincido, creo que sí. Ahora, definitivamente este es el caso de esa situación, porque anteriormente pues esta oficina estaba adscrita, no me acuerdo si era Economía y Finanzas o al Consejo de Seguridad específicamente, y entonces él cambia y se convierte como titular y jefe del Consejo Nacional de Seguridad. Yo si fuera presidente, créeme, que yo estuviera muy contento con ese aparatito. Definitivamente. Te activo el micrófono, te activo la cámara, te veo todos los chats y yo no, mira, no trabajo yo mismo estando ahí, no tengo a nadie usando. Se nota que eres hijo de Alfonso Castillero. Ese era el otro que estaba saltando y brincando también allá en el Parque Unión, en los carnavalitos. Pero dice que ahí fue donde... ¿Ah? Tenía un suéter turquesa y un short fucsia. Sí, Alfonsito. Decía, los locos somos más. Oye, entonces de ahí fue donde le sacaron la foto a Poppy mordiendo la toalla. Ese Martinelli vale ese, loco. Y entonces Poppy lo acepta y dice que bueno, porque él tiene esa manía, ¿no? Eso es una locura. Pero bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes sobre el juicio? Porque ahora viene este caso, yo lo conozco, pero yo pienso que el fallo fue definitivo. No sé si con esto trataban de inhabilitarlo. No creo, si ya se dice que Estados Unidos tiene mucha influencia, se sabe, aquí en Panamá, pero en tal caso de que suceda, de que por los hijos, entonces en un futuro cercano inhabiliten a Martinelli, por el caso de los hijos, ya entonces sí, yo puedo creer que de verdad Estados Unidos está metido, pero con respecto al fallo de pinchazos, ya eso, ¿qué es lo que estaría pasando ahora, Melito, Martín, en la parte legal? Bueno, como tengo entendido, yo no soy penalista, por ser una segunda audiencia, la decisión en este caso es definitiva, casi como una sentencia de las salas de la Corte o del Pleno de la Corte. Inapelable. Que son definitivas, obligatorias e inapelables. Exacto. Es la información que yo manejo. Yo no te puedo decir las interioridades, como dije en una ocasión en un programa anterior de la audiencia, porque yo no participé, no fui, no me movió el morbo. Yo no puedo decir si estabas con Miki, es correcto, yo no puedo decir si uno tuvieron o no la capacidad de poder probar que el ciudadano fue el responsable de los pinchazos y los otros pudieron desacreditar y desvirtuar que él no tenía ni... Porque ese era el juego de lo que se estaba dando ahí internamente. Claro, y eso, claro. Pues, para eso había que estar plenamente entregado en esa audiencia a ver y tener tu propia opinión. Lo cierto es que como abogado pues hay una sentencia, me guste o no, debo respetarla y eso es lo que en un Estado de Derecho pues lo que impera. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, no sé, por ahí hablan algunos de irse
a juicios o tribunales extraterritoriales, ya que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Incluso el Estado panameño ha sido pues condenado en tribunales extraterritoriales. Está el caso de la Ley 25 de los antiguos trabajadores. Claro. Y está el caso también de la señora esta Patria Portugal, del padre de Patria Portugal, y está el caso también de Santander Tristán, si la memoria no me es infiel. Así que, gústeme o no, es una sentencia emitida por un tribunal, quien administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley dictaminó, y eso hay que respetarlo. Pero entonces esos casos pueden continuar llevando a Martinelli a los... ¿Sí? Sí, te explico. Bueno, en teoría, ¿no? En teoría del derecho existe la doble instancia, ¿no? Yo el martes aquí emití un concepto errado como el de el magistrado Harry Díaz, de que cabía la doble, o sea, continuar por la misma vía que establece el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio elimina el concepto de apelación y establece lo que es la anulación con causales de casación, o te puedes ir por anulación y después recurrir a casación. Anulación hasta el Tribunal Superior y casación a la Corte. Ahora, en el caso específico, cuando establece, ahora que estábamos viendo la información, el caso específico es que se produce un fallo absolutorio. El primer juicio fue un fallo absolutorio. Este fallo fue recurrido en nulidad con causales de casación y fue anulado. Al ser anulado, se hace un nuevo juicio, pero el mismo sistema penal acusatorio establece que, como ya fue absuelto una vez, si se vuelve a absolver, como se ocurrió, no cabe recurso alguno. Es, en cierta forma, lo que el código quiere, como digamos, respetar es que si hay dos fallos consecutivos absolutorios, entonces, en teoría, debe ser absuelto y por lo tanto no debe caber recurso alguno. Es lo que pero podría verlo por la vía extraordinaria. Sí, claro, ese es por la vía ordinaria, eso iba. Ajá, okay. Por la vía extraordinaria ya dependería, bueno, ya fue anunciado por algunos abogados, inclusive Carlos Herrera Morán creo que fue que señaló que van a buscar la vía de impugnar el fallo. Existe a lo interno, ¿verdad? Si bien no se podría ir ni por nulidad ni causales de casación, pudieran existir algunas otras vías que se han ensayado. No sé hasta qué punto, pero pudieran existir vías como inconstitucionalidad, una serie de cosas. Pero vamos a esperar a ver qué dicen los, o qué recurso. Sí, qué recurso, porque hay un equipo de abogados que está preparándolo. Por otro lado, como dice Martín, efectivamente, nosotros no somos una isla, Panamá no es una isla, Panamá pertenece al Concierto de Naciones y dentro del Concierto de Naciones existe una justicia internacional, como lo que es el Tribunal Penal Internacional, y también existe justicia latinoamericana que pudiera ser atacado ante estas instancias latinoamericanas o internacionales. Así que bueno, yo pienso que el episodio, aunque a nivel local pudiera haberse acabado, creo que todavía quedaría algunas cositas por ahí que ver, porque también acuérdense que la ley a veces dice una cosa pero hay que interpretarla, y el punto fue, por lo menos en el sistema penal acusatorio, uno de los puntos aquí de discusión álgido, que inclusive había un proyecto de fallo en la Corte que señalaba pues las dos posiciones. La posición de que como es un proceso especial no era necesaria la imputación, y la posición de que la imputación siempre es necesaria. Por eso que el señor Martinelli decía que a todo el mundo había que imputarlo. Lo que él quiso decir es que cada vez que tú vas a iniciar un juicio, tienes que hacer primero la imputación. Así que él también tendría ese as bajo la manga en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque por ahí venía la Corte con ese fallo. Creo que ya por el hecho de haberse anulado, por haber sido absuelto, creo que no sé si habría ahí sustracción de materia, y por lo tanto ya ese fallo dejaría de circular y se habría una decisión en cuanto a lo que es la sustracción de materia, es decir, que ya no es necesario. Sustracción de materia es que ya lo que se iba a resolver ya no es necesario, porque ya desaparece. Ya no es necesario, claro. Ahora, yo pienso, Melito, que bueno, acudir a la Corte Penal Internacional
habrá que revestirse de mucha paciencia, porque ya tú sabes la lentitud, sí, eso toma tiempo. La lentitud del Tribunal Penal Electoral. Ahora, yo trato de entender las razones de las juezas para absolver a Ricardo Martinelli. Una, que la Fiscalía no hizo un análisis de los datos digitales con peritos forenses que pudieran dar fe de su procedencia. Eso es uno, ¿no? En este punto, lo primero que me viene a la mente es que cuando se abrió el caso, el fiscal solo tenía 2 meses para investigar preliminarmente, es decir, lo que se conoce como la ley blindaje, ¿no? Era imposible analizar en ese tiempo los datos digitales con peritos forenses, dada la cantidad de pinchazos involucrados y el número de víctimas, ¿no? Pero los correos fueron ubicados físicamente y fueron reconocidos por las víctimas. Hay que recordar que esa norma de los 2 meses fue declarada inconstitucional posteriormente, y ahora la investigación preliminar no tenía término, ¿no? Como se aplicaba se aplica en todos los seres humanos. O sea que eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la Fiscalía no pudo precisar si los seguimientos a algunas de las víctimas fueron ejecutados con autorización judicial entre 2012 y 2014 por agentes del Consejo Nacional de Seguridad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? El tema es que los seguimientos, es decir, los pinchazos, no fueron ejecutados con autorización judicial. Yo me imagino que las juezas dicen que no había constancia en el proceso de que esos correos habían sido realizados sin autorización judicial, ¿no? Cuando lo que debió demostrar la defensa en su momento es que en esos correos o en algunos de ellos había autorización judicial para pincharlos, ¿no? Cosa que nunca se demostró y al no demostrarse, se confirma que no existía esa autorización judicial para pinchar los correos, ¿no? No sé qué opinan ustedes, ¿no? Mira, atendiendo y profundizando lo que dijo Melito, el último párrafo del artículo 179 del Código Procesal Penal, en lo que el capítulo 3 sobre recursos de anulación se refiere, dispone lo siguiente, y leo el último párrafo, no el numeral 1 ni el numeral 2. Cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado que haya sido absuelto por sentencia recurrida, que es el caso en particular, y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno. Ajá, ¿Okay? De recurso. De recurso. Como bien Melito señaló, pues la casación penal es un recurso extraordinario, pero la inconstitucionalidad y la acción de amparo de garantías constitucionales, como su nombre lo dice, son acciones, ¿ya? ¿Hasta dónde, en función de lo que dice, lo que acaba de expresar Hugo Santaromita, porque yo tampoco me he leído la sentencia, no sé cuáles fueron las motivaciones que llegaron a las 3 jueces a la parte resolutiva de decir que no es culpable? Yo no puedo precisar, pero si eso es como lo ha dicho Hugo Santaromita, pudiera, y atendiendo lo leído aquí, pareciese que a través de un accionar de amparo por una violación al principio del debido proceso, y atendiendo la experiencia de vivida con la señora ex procuradora Ana Matilde Gómez, donde le costó el puesto a ella como procuradora precisamente en el periodo de Ricardo Martinelli, por haber ordenado un pinchazo, teniendo ella como consideración que se consideraba como autoridad competente, y posteriormente la propia Corte Suprema de Justicia le señaló que ella era un agente de instrucción y no era una autoridad, y que no solicitó el requerimiento del pinchamiento en el caso de aquella persona, había cometido una situación que le costó el puesto. Pudiera darse, no sé, pero bueno, esa es harina de otro costal, y eso tendrán que verlo los involucrados y los que han estado participando en ese tipo de situaciones. Yo, como un humilde mortal y como otro abogado, simplemente me tengo que, guste o no, respetar la decisión de las 3 jueces y no entrar a una serie de situaciones
o consideraciones de carácter subjetiva de la cual uno no puede acreditar. Dice, por el lado de Balbina no veo intenciones de apelar, esto, pero no, hay no es alguien... apelable. No es apelable, pero es que no es apelable. Hay alguien que habló sobre que iban a hacer, a presentar algún recurso como para continuar o algo estos procesos. Sí. O sea, Carlos Herrera Morán creo que fue el que dijo que iban a buscar la forma y que iban a recurrir, iban a impugnar. Ahora, la apelación en sistema penal acusatorio no existe la apelación. Existe es la nulidad con causales de anulación, con causales de casación. Ajá. Por eso es que se procede a anular, no hay apelación. Eso bueno, y aquí dice que el abogado Abelga Arcia dijo que las posibilidades de que una persona no ciudadana de Estados Unidos y que fue extraditada quede bajo custodia es del 99%. ¿A qué se refiere eso con quede bajo custodia? ¿A qué se estaría refiriendo él? Ese sería el caso de los hijos Martinelli, ¿no? Léelo de nuevo. No, que dice que el abogado explica, sí, de los Martinelli. Eso, de los Martinelli. Entramos. Sí, ese es otro tema, pero me comentabas para terminar tú que estabas viendo... Ajá. Sí, pero antes quería, así como decía el colega, ¿verdad? Sí. Definitivamente, y en cuanto al fondo del fallo, porque estamos hablando aquí del fondo del fallo. Los fallos tienen fondo y forma. El fondo es cuando ya se interpreta jurídicamente todo el caso y se le da los jueces ponen su opinión. La forma es lo que tiene que ver con todo lo que se decidió, el procedimiento. Por ejemplo, forma sería, no se imputó, por lo tanto, al no imputarse pudiera ser anulado el proceso por no imputarse, que es lo que quería Martinelli. En cuanto al fondo específicamente, tengo entendido que habían 4 delitos que se le estaban atribuyendo a Ricardo Martinelli. Entre esos, pues, el tema específico de las escuchas. Ahora, lo que he escuchado, yo no conozco el fallo, no lo he visto, es que en teoría del delito existe el hecho punible y la vinculación, ¿no? El delito es una conducta antijurídica, típica, antijurídica y culpable, ¿no? Es típica porque está establecida en la ley penal, antijurídica porque violenta las normas jurídicas del país, y culpable porque hay un responsable al cual se le tiene que atribuir la comisión del delito. Si un animal comete una conducta típica antijurídica, no puede ser culpable porque los animales no. Por ejemplo, una vaca mata a un tipo de una patada, no es culpable porque no tiene responsabilidad porque los animales no tienen, para tener una idea. Entonces, en este caso, lo que los magistrados, los jueces por el tribunal de juicio dicen que hay un hecho punible, pero no se pudo vincular. Es lo que tengo entendido, lo que se está explicando en los medios. No se pudo vincular porque precisamente nadie pudo señalarlo directamente como el que ordenó los pinchazos. Claro, como habíamos dicho ya y se había señalado aquí, los presidentes pueden estar felices porque ellos pueden mandar a pinchar. ¿Y cómo tú puedes probar? O sea, ¿qué tiene el ciudadano común para demostrar o probar que esos pinchazos eran por orden del presidente? Difícil. Claro, es que Melito, fíjate. Pero objetivamente, pero es que hay una cosa que se llama la objetividad. Objetivamente, hay una cosa que se llama responsabilidad objetiva. Y objetivamente, el dueño de la casa es responsable porque los que están dentro, vamos a ponerlo así. Entonces ahí es donde viene el punto. Si existe un principio de objetividad, de responsabilidad objetiva, no sé si se maneja así mismo en materia administrativa o en materia penal, más o menos funciona así, como cuando alguien en un carro prestado choca a otro, hay una responsabilidad objetiva del dueño del carro, que no fue el que chocó, pero es responsable porque el carro era de él. Eso es un principio de responsabilidad objetiva. Entonces, ¿hasta qué punto, ahí es donde vendría el debate, hasta qué punto, si el señor presidente era el jefe de la Oficina de Seguridad o del Consejo de Seguridad, donde se hacían los pinchazos, él puede decir, no, yo no tengo nada que ver con esto? Sí, y hasta qué punto pueden esos jueces, por ese hecho, desligarlo? Decir, no tiene nada que ver, porque eso fue una cosa arbitraria, se lo ocurrió. O sea, es donde viene el debate, entonces, propiamente jurídico de fondo más que todo. Ahí es donde está precisamente el meollo del asunto, ¿no? Porque fíjate, en sintonía con lo que tú estás diciendo, Melito, es que la razón más inconcebible es que, según las 3 juezas,
ninguna víctima pudo señalar al expresidente Martinelli como la persona que ordenó el espionaje. Claro. O sea, que yo sepa, nadie podía confirmar que Hitler metió físicamente a los judíos en los hornos, ¿no? Exactamente. Es decir, en la mayoría es que en la mayoría de los juicios nadie vio a los criminales cometiendo el delito. A veces ni siquiera se encuentra el arma homicida, ¿no? Pero existen los indicios, existen las circunstancias, el material probatorio y la hazaña crítica, pues que para comprobar objetivamente de ser el caso la vinculación del hecho con el acusado, ¿no? Así Entonces, por ahí es donde van las cosas. Y tú has dicho algo importante, hay una cuestión de fondo y otra de forma, ¿no? Y aunque los testigos y las víctimas reconocieron los correos electrónicos que habían sido interceptados, pues la fiscalía no mostró las fechas de dichos correos, ¿no? ¿Ok? Por lo que no se pudo precisar el momento en que las víctimas fueron vulneradas. Entonces, por ahí van los tiros, es decir, los querellantes fueron con todos los hierros al juicio, pero hubo muchas lagunas en las pruebas. Claro. Y por eso surge el fallo del cual fuimos testigos ayer. Y el cual me alegro, ¿no? De Ricardo allá. Claro. Antes le decía Mortadelo, ahora que ganó, entonces yo cambio y entonces le digo Ricardo, así de como le dicen todos los de Confesa, que el amor es Ricardo. Ricardito. Ricardo. No me alegro mucho de ese verdicto. Ahora, Ricardo Corazón de León. Hay otra cosa que hay que analizar también y a uno le corresponde, uno también como abogado y como parte de la ciudadanía del Estado panameño, es analizar si definitivamente, frente a lo último que dijo Hugo Santaromita, si la fiscalía hizo su trabajo, si la fiscalía definitivamente se preparó y llevó un caso donde contaba con todas las pruebas documentales, testimoniales, periciales, etcétera, y con el fin y con el objeto de acreditar. Acordemos que en nuestro país rige la presunción de inocencia y en la medida, pues, había que acreditar la culpabilidad del ciudadano que estaba siendo procesado. Y para ello tú tienes que llevar un caso lo suficientemente claro, lo suficientemente concreto, porque hablamos de la libertad de una persona que es el segundo bien jurídico tutelado de mayor importancia después de la vida, que es la libertad. Entonces, eso nos lleva a que históricamente se ha señalado de que la calidad de los servidores públicos que laboran en el Ministerio Público como ente de instrucción, donde algunos incluso lo que hacen es abusar de su poder, y recuerdo específicamente el caso de las fiscalías de droga, donde el código te dice que los abogados pueden ver los expedientes, pero cuando tú vas a ver un expediente, los tipos te dicen, no, tú no puedes ver el expediente. ¿Cómo que no? Si la ley dice, no, pero es que tú no tienes poderes, que yo no vengo a sacar copia. Yo quiero claro. Porque sí, lo que no puedo sacar es copia porque yo no estoy acreditado dentro del expediente. Yo no represento a nadie, pero como abogado yo puedo ver el expediente. ¿Quién te ha dicho que no? Entonces, tú tienes que, como abogado, tú tienes que analizar previamente si tú aceptas o no un caso. Entonces, este ejemplo que acabo de poner nos lleva a que definitivamente un ministerio público serio, con un nivel de fiscalización, tiene que entrar a valorar si el fiscal hizo o no hizo el trabajo, o si no simplemente fue a participar de un mero show. Y si en el evento, pues los que hicieron el trabajo definitivamente fueron los defensores del ciudadano que estaba siendo imputado por aquellos presuntos cargos, pues entonces ¿cómo lo vamos a responsabilizar? Si ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer y el que no hizo lo que no tenía que hacer, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, eso nos debe llevar a una serie de valoraciones dentro de un Estado que se dice democrático, dentro de un Estado que rige el derecho, a ver si definitivamente tenemos los mejores hombres y mujeres al frente de este tipo de instituciones, o qué es lo que o qué tipo de cuento nos están echando. Entonces, todo esto, pues nos conlleva muchas enseñanzas, muchas situaciones, y en lo personal pienso de que todavía este capítulo se ha cerrado. Yo no me hago morbo ni fiesta
ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, mi estimado amigo Nicola, y hago simplemente un análisis de que tenemos que hacer un estudio, una valoración desde todos los contextos, desde todas las situaciones, e inclusive un aspecto crítico al propio Ministerio Público de la calidad de los servidores que están al frente de ellos, ¿no? Si ese fuese el caso. Claro, por supuesto. Ahora el hombre va directamente, está en completa libertad de buscar nuevamente la presidencia de la República, incluso con el PRD como potencial aliado o al menos con algunas de sus fichas, ¿no? De sus figuras, ¿no? Bueno, ya nadie es un secreto que el PRD está hecho triza y cuidado y prefiere subsistir como segundón, ¿no? Y con un gobierno que podría hasta taparle todo, ¿no? Lo que yo no sé qué opinan ustedes. Yo sé que mi estimado abogado es del PRD, pero es una realidad inocultable, ¿no? Eso sería un desastre, don Hugo, porque eso, de darse ese vaticinio que usted acaba de señalar, haría que quizás de la impresión se levante Torrijos de su tumba y vea sí. A la clase no de torrijistas, sino de torrijeros, lo que ha quedado en el partido que él pues ayudó a formar y a llevar, y que definitivamente de una u otra manera en aquella época le llevó a nuestra sociedad y al Estado panameño una serie de avances, y vale solamente llevar a cabo el Tratado Torrijos-Carter del 77, el montón de escuelas que se desarrollaron, los Juegos Centroamericanos y el Caribe de la época del 70, y la construcción de una serie de estadios y situaciones que no se han vuelto a dar. Dígame cuántas escuelas han construido los gobiernos que sucedieron. Dígame cuántos estadios se han dado. Dígame cómo se mejoró la calidad de la educación universitaria. Yo soy el producto de esa formación. Entonces, sí, pero Martín, tú estás hablando de dos PRD. Así estamos hablando del PRD. Este es otro PRD. Y existe la posibilidad de que o sea, si Martinelli hubiera sido declarado culpable, la sentencia, la pena que entra ahí, ¿era prisión o era qué? Era prisión. Sí, las penas, el 99% de las penas son de prisión. Ok. Y si hubiera sido declarado culpable, cabía recursos. Recuerda que no cabe el recurso porque hay doble absolución. El principio que parece que lo que quiere, como hay doble instancia, aquí dos juicios donde dos se absuelven, bueno, ¿para qué vamos a hacer un tercero? Es lo que establece el sistema penal. Entonces, pero si hubiera sido declarado culpable, hubiese podido recurrir él ante, y además de que también tenemos que entender que el derecho penal es un derecho que busca ¿cómo les digo? Pues preservar la integridad, por decirlo de esa manera, no es el término correcto de las personas que son señaladas como autoras o partícipes de delito, ¿no? O sea, claro, un derecho que quiere garantizar que se le protejan los derechos a las personas en caso de que pues puedan ser vulneradas por alguna falsa denuncia. Entonces le cabía todo el procedimiento y le cabía también los recursos ante la Corte si hubiese sido declarado culpable, ¿no? Le cabía la anulación con causa de casación, le cabía recurso de revisión, casación, todo lo demás le cabía. Es que definitivamente hay una gran brecha entre la decisión de ahora y que hubiese ocurrido lo contrario, ¿no? Porque si hubiese ocurrido lo contrario, pues queda totalmente inhabilitado. Entonces, ya tiene el camino abierto, ¿no? Eso es lo Melito, que... me comentabas que estabas escuchando a un juez. ¿Era un juez en televisión? Sí, bueno, sí, con relación al tema de los hijos de Martinelli, porque ese es un tema que también no podemos desligarlo. Recuerden que está concatenado por el hecho de que parte de lo que fue, esto es parte de lo que fue el gobierno de Martinelli y las supuestas coimas de Odebrecht. Entonces escuchaba esta mañana, ¿verdad?, un canal, una entrevista a un juez de los Estados Unidos, Nueva York, un juez hispano en Nueva York, no recuerdo si era panameño o no, pero era hispano en Nueva York, y él explicaba el caso en qué consistía. Y precisamente pues lo que habíamos dicho acá, pues establecía pues que
por ejemplo, que si los hijos de Martinelli hubieran llevado a Panamá, no hubieran podido ser extraditados. Así que eso es aparentemente lo que quería el señor Martinelli, era que llegaran a Panamá para que no fueran extraditados y no pudieran tener juicio. Pero señalaba que lo que Martinelli no toma en cuenta es que ya la información, todo está debidamente ya. Cuando un fiscal en los Estados Unidos toma la decisión de hacer un indictment es porque ya está totalmente todo claro, ¿no? Todo está, digamos, todo el expediente está completo, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero no bastaría, Melito, disculpa, no bastaría con que ellos hayan anunciado, porque leí ahí un tuit allí del hermano de Ricardo Martinelli diciendo que iban a devolver todo el dinero producto de Odebrecht. Y eso no podría ser como, digamos, eso no podría subsanar la medida que va en contra de los hijos de Martinelli. Bueno, pudiera, si hubiese sido debidamente, o sea, si hubiera sido algo realmente honesto y transparente, ¿no? Pero para los Estados Unidos, que están manejando el caso de Odebrecht, que sabe que ya tiene toda la información de quién recibió, por qué recibió, porque señalaba el juez que Odebrecht tenía toda la información de las coimas, todas las tenía detalladas. Y ya ellos declararon, o sea, ya los de Odebrecht declararon todo, o sea, cuando ya tienen ellos todo el expediente, entonces venía a decir que parece ser la estrategia que van a utilizar los abogados de los hermanitos Martinelli en los Estados Unidos, que es la estrategia de que ellos recibieron y que ellos devuelven y ya, para de contar, y muere ahí la flor. Pero no es así, inclusive habla de que ellos están, entre los delitos está conspiración, y que conspiración los involucraría, no solamente a Martinelli padre, sino a los dos hijos, en toda la trama de corrupción de Odebrecht, que habla de que hay alrededor de 500 personas involucradas. Pero entonces, ¿cuántos delitos se le imputan a los hijos de Martinelli en este momento? Bueno, le escuché que era uno bueno, está relacionado, pero que eso se negocia y que era por el tema de, no sé si él habló de 28 o 50 millones, pero por acá hablan de 1.2, la verdad que no conozco el caso, pero entendí que por ese tema ellos establecen que ellos son testaferros, o sea, cogieron un dinero que no era realmente de ellos, sino era de Martinelli. Sí. Que dentro de esa figura está la conspiración, porque son parte de una conspiración, o sea, que pertenece a toda esa gente que utilizó la empresa para recibir beneficios, porque coimearon, o sea, si pidieron dinero para darles prebenda. Entonces son parte de toda esa conspiración y ellos recibieron dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos no pueden venir alegremente a decir, no, yo me comuniqué con Marcelo Odebrecht y le dije, Marcelo, pásame un par de millones y pónmelo a esta cuenta que yo quiero rebuscarme. No pueden decir eso, porque ellos tienen declaraciones de toda esta gente que ya declaró, no, lo que manejaba la cosa era fulano, el que manejaba esto era el otro. Me dijeron, ponlo a nombre de estos pelados. Entonces, todo eso lo tienen. Entonces, explicaba pues que entre otras cosas, que el gran daño que le ha hecho Martinelli a los hijos a tratar de sacarlos de Estados Unidos, tratando de evadir la justicia norteamericana, cuando ya ellos tenían todo preparado, todo arreglado, ellos tenían medidas cautelares o fianza, no sé, y que es muy difícil que ante una situación así donde ya se vio que ellos quisieron fugarse a los Estados Unidos, bueno, de hecho se fugaron, ¿no? Pero no pudieron llegar a su destino, es muy difícil que le vayan a otorgar una fianza. Las posibilidades son un 5%. Ahora, el problema de los Estados Unidos son muy pragmáticos. Y los Estados Unidos, si de pronto piden fianza, lo que yo sí pienso es que la fianza va a ser millonaria. O sea, que en vez de ponerle una fianza razonable, digamos 200,000, 500,000, puede ser varios millones de dólares. Varios millones de dólares. Sí, creo que también ellos vayan a pelear para que se le... Así que la primera pelea, que ya la vimos con Martinelli, va a ser la de la fianza. Pero ahora imagínense este escenario, se los pregunto a todos. Imagínense este escenario de Ricardo Martinelli nuevamente como presidente de la República, pero él llega con plomo en el ala, vamos a decirlo de esa manera. Llegaría con plomo en el ala porque tiene a los dos hijos en los Estados Unidos detenidos. Entonces la pregunta es, uno, ¿cómo ejercería una presidencia de cara a los Estados Unidos con una situación de ese tipo? Y segundo,
¿Qué pasaría con los hijos siendo él presidente de la República? ¿Podría lograr extraditarlos a Panamá o cómo cree que podría ocurrir eso a pesar de tener el control del país, por ejemplo? Habría que ver qué pasa durante todo este tiempo, si de verdad puede correr, no le sale por ahí la bruja, como dicen, con otras cosas. O sea, falta mucho. No, yo me pongo disculpa que yo te responda en vez de Mélito o Martín, que son los que saben. Es que la pregunta iba para ti también, claro. Ok, gracias. Pero aquí tengo dos preguntas para mis... Sí, pero para contestar un poquito, aclarar, la justicia en los Estados Unidos no es como la justicia panameña. En los Estados Unidos sin duda. Es muy distinto, y bueno, aquí en Panamá es muy folclórico. Miren que por ahí salieron hasta una foto de Martinelli supuestamente de Martinelli con una de las juezas cuando eran jóvenes juntos por ahí. Entonces, tomándose un sequito herrerano por ahí. Lo más seguro, y Popi por ahí cerca, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay una separación de verdad en los Estados Unidos, tanto de lo que son los tribunales de justicia, porque también se presta, y es muy importante, el sistema federal de los Estados Unidos, es decir, el tema de los estados, que son autónomos independientes en cierta forma. ¿Por qué? Porque no hay injerencia del presidente de la República ni de los poderes económicos sobre las cortes de los distintos estados de los Estados Unidos. Entonces, esto se va a manejar. Político tampoco. Exactamente. Así que si llegara, ¿verdad? Recuerden que los que definen o los que deciden finalmente son los magistrados del Tribunal Superior. Así que los que le dan la banda presidencial en Panamá a los presidentes o a los inquilinos sucesores de la presidencia son los magistrados del Tribunal Superior. Los magistrados del Tribunal Electoral. Ellos son los electoral, exactamente, corrido. Los magistrados son los que finalmente deciden quién es el que es presidente. Ahora, de ser, digamos, electo, en el hipotético y remoto caso de ser electo Martínez presidente de la República, se convertiría en un presidente enemigo de los Estados Unidos, con casos pendientes en los Estados Unidos. Claro. Es muy difícil, es muy difícil que una vez sus hijos condenados en los Estados Unidos, porque igual aunque ellos digan lo que digan y que se puedan ser condenados, a menos que, no sé, entonces ahí cabe lo que él está diciendo el abogado Albert Arcia, a ver si me lo aclaras o qué interpretas, porque es lo único que sale en la página de TVN, que dice el abogado que las posibilidades de que una persona no ciudadana de Estados Unidos y que fue extraditada quede bajo custodia es del 99%. O sea, que estoy interpretando, no sé, de que los hijos de Martinelli no son ciudadanos de Estados Unidos, han sido extraditados, por lo tanto, no pueden quedar bajo custodia en un 99%. ¿Es cierto? Todo lo contrario. Imagínate. Es todo lo contrario. O sea, hay una situación que se maneja en derecho penal que se llama el arraigo. Cuando la persona tiene, por ejemplo, un arraigo en el país, es decir, tiene un domicilio fijo, tiene trabajo, tiene cuenta bancaria, sí. Eso se llama arraigo. El arraigo te dice a ti que las posibilidades de que tú te vayas del país o que te sustraiga a la justicia o que no afrontes el juicio son menos que las que la persona que no tiene un arraigo. Es decir, tú tienes casa, tienes familia, tienes trabajo, tienes dónde estar. Bueno, yo te voy a dar una medida cautelar o yo te voy a dar una fianza. Porque no hay posibilidades que te sustraigas, o hay muy remotas de que te vayas ahí a otro país, que te vas para Brasil, te vas para países donde no hay extradición. Es muy difícil, muy remoto. Pero cuando la persona no tiene arraigo, es decir, tuvo que ser extraditada, es decir, ya se había fugado, es lo que yo digo, el daño que le hizo a los hijos, porque intentó que llegaran a Panamá para que no comparecieran ante la justicia norteamericana. Eso es terrible. Correcto. Eso tiene una movida, pues, pero claro, se la rifó, pero le salió mala jugada. Entonces, hay 99% de que quede bajo una medida cautelar. Es decir, 99% de que no le den una fianza o que no le den una salida, digamos, mediante una medida. O sea, hay 99% de que queden presos. Acá el juez dijo... Eso es lo que él está diciendo, lo estoy exactamente mal. Así mismo es.
Ah, ok. Entonces, Melito, Martín, Hugo, ¿ustedes no consideran de que en este caso, donde hubo un intento de fuga, porque se puede catalogar como intento de fuga dentro de la parte legal, eso no, imagínate que ellos hubieran llegado a Panamá y se fugaron, entonces ellos no pueden tener un problema legal con el país donde estaban, de donde se fugaron, porque si te me fugaste, el país donde están, yo creo que es Guatemala, no se va a quedar callado, ¿me explico? Entonces, te fugaste, estás en Panamá, es un problema que pudiera agravar la situación, ¿o no? Bueno, esto va a depender, ¿no? Yo, al igual que lo que dijo Melito, definitivamente que son dos tipos de justicia distintos, con servidores que están involucrados por el tema de la carrera o la meritocracia, donde si tú en algún momento ejerces y llevas malas las situaciones, eso te cuesta el puesto, a diferencia de acá, que la gente continúa, ¿ya? Pienso que en lo personal, y no me alegro sino que cada uno tiene lo que le corresponde, ¿no? Y eso en administración de justicia no es un problema de alegrarse ni de entristecerse, sino de que si tú cometiste un error y ese error es un delito y eso conlleva una serie de situaciones, pues tienes que procurar buscar las atenuaciones correspondientes, evidenciar arrepentimiento para que eso te conlleve a ti una disminución de la sanción, en este caso la pena que te vayan a asignar, pero eso no te exime de la responsabilidad de cumplir por haber cometido ese delito. Como dice la norma del Código Civil, la ignorancia no te exime de responsabilidad, ¿no? Entonces, la ignorancia o el desconocimiento no te exime de ningún tipo de responsabilidad. En el evento de que ya ellos han señalado que van a devolver, decía, ellos le cautelaron una X cantidad, que es creo que la que mencionó Melito inicialmente, y ellos señalaron pues que iban a devolver una cantidad superior. En el evento de que esa noticia sea cierta, y ahí tú te estás evidenciando de que efectivamente tú estás aceptando la presunta comisión de un hecho que es un delito. Ahora veamos entonces cuáles son el resto de las situaciones que te están poniendo o que te están endilgando en Estados Unidos. Si hay conspiración, como dijo Melito, bueno, para que haya conspiración tiene que haber más de uno. ¿Quiénes conspiraron? ¿Quiénes considera Estados Unidos, según la información que ellos poseen, según las pruebas que ellos posean, según lo que ellos puedan acreditar, están o han sido partícipes dentro de esa conspiración? ¿En qué grado está la conspiración de cada uno de los involucrados? Son cosas que se van a ir develando en el transcurso del tiempo, pero que efectivamente todo parece indicar que el 15 de noviembre uno de los hijos de Martinelli viajará a Estados Unidos, y no precisamente para ir a Disneylandia, sino que va a Nueva York y no tampoco va a ir a Wall Street, ¿ya? Exacto. Sí. Pero entonces, sí, si tú llegas, eso no sé cómo lo toma Estados Unidos y si piensan que con eso se van a librar de muchas cosas, decir que bueno, sí, el dinero yo se lo devuelvo, automáticamente estás confesando de que lo cogiste. Por eso digo, entonces, Estados Unidos no, sí, que ahí está bien, devuélvemelo y vete tranquilo. No, es que eso no funciona así. Es que si creen que el tema de los príncipes Martinelli podría ser un freno para las energías del papá, olvídense. Ellos son mayores de edad y tendrán que defenderse solos. Así es. Ahora, recuerden, no perdamos de vista que esto se habló cuando ellos fueron detenidos allá en los Estados Unidos. Se señaló que ellos querían era Martinelli, no querían a los hijos. O sea, ellos tenían que declarar en contra del papá, porque ellos saben, o sea, la información que ellos tienen es que ellos son testaferros. Testaferro es el que se presta para que otro cometa el delito. Entonces, ellos tienen un grado de participación y eso lo sabe los Estados Unidos. Y me parece que es un error ahorita tratar de hacer ver
que ellos actuaron solos y que ellos, por eso ya yo di el ejemplo, que ellos llamaron a Marcelo y le dijeron, Marcelo, mira que nosotros también queremos, dame unos 20 millones para nosotros también estar en la jugada. Eso no funciona exactamente. Marcelo, mi amigo Marcelo, mi pasiero, Marceliño. Y no olviden algo, que Marcelo, allá en Estados Unidos, como antecedió lo que dijo Melito, ya Odebrecht llegó a entendimiento con Estados Unidos. Y creo que fue un entendimiento por 1.600 millones. Esos 1.600 millones no solamente estaba, sino en manifestar cómo se dio la trama y cómo se utilizó, porque para Estados Unidos lo que están buscando también, cómo se utilizó la banca norteamericana, qué bancos norteamericanos se prestaron para el paso de ese dinero de aquí para allá, porque tú no mueves X cantidad, esta cantidad de millones que se habla que se dio en maletas, ni la llevas por avión. O sea, ¿ya? Así que... y también... ¿Qué lagunas pueden encontrar para corregirlo? Sí. No, y que también hay cooperación con Europa, porque también de estos dineros circularon por Europa, por ciertos paraísos bancarios, digamos, allá en Europa, y que recordemos que hace poco había gente por ahí declarando Europa en los Estados Unidos. Entonces esto ya está preparado. Sí, pero quería acotar, mira, los errores cometidos. Para mí es un error garrafal lo que trató de hacer Ricardo Martinelli. Y a pesar, por lo menos en el caso ahorita de acá de Panamá, de los pinchazos, a pesar de que él ahorita está absuelto, ha sido 2 veces absuelto, no es menos cierto que ha sufrido las consecuencias de esta situación. Porque él estuvo casi 2 o más de 2 años detenido. Un año en los Estados Unidos prácticamente, creo que fue junio de 2016, aparte de que se mantuvo en un autoexilio por un par de años, porque cuando se fue de Panamá salió huyendo, no quiso regresar, se mantuvo autoexiliado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenía miedo a la justicia panameña, ¿verdad? Y salió huyendo, que a pesar de que le dijeron, no, afróntela, y por haber salido huyendo de Panamá, fue un error, por haber salido huyendo, ¿qué ocurre? Porque pensaba que los Estados Unidos, como él dice, todavía ahorita lo está diciendo por eso mismo, porque cuando viene el juicio, él dice, yo he cooperado con los Estados Unidos, y le digo a los Estados Unidos de América, y que si yo soy presidente, coopero con los Estados Unidos de América, o sea, buscando un acercamiento político. Entonces el error de quedarse en Estados Unidos y no atender el llamado de la justicia le costó que estuviera detenido en los Estados Unidos, peleando para no ser extraditado, pensando que en los Estados Unidos le iba a ir mejor, y lo que no sabía que en los Estados Unidos ya le tenía el expediente de Odebrecht preparado. Entonces al final, no sé si, me parece que al final lo que ocurrió fue que le soplaron y le dijeron, hey, vete para Panamá, hermano, que allá la justicia es otra cosa, acá ya te tienen el expediente de Odebrecht listo, y salió para Panamá. Se vino para Panamá y estuvo detenido en Panamá también, porque cuando es lo que pasó, lo que estaba hablando los hijos de Martinelli ahorita. ¿Qué pasó? Cuando él llega a Panamá, él quiso que lo liberaran, pero él se quiso sustraer a la justicia. ¿Cómo te van a liberar? ¿Cómo te van a poner fianza cuando ya tú eres un reo, ¿verdad? Sí. Un reo que ha demostrado que te busca la forma de sustraerte a la justicia. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir fianza? Entonces no le dieron nada y estuvo detenido un año más. Así que ya él pagó prácticamente pagó 2 años de cárcel. Aparte del autoexilio, no sé si fueron 2 o 3 años de autoexilio, estamos hablando de 5, ¿no? Aparte de todo el gasto que tuvo que hacer, imagínense cuánto le ha podido costar a esos abogados en los Estados Unidos, abogados en Panamá. 2 millones, hermano. Bueno, varios millones. Entonces, yo pienso que en cierta forma, aparte de que él ya también indemnizó a mucha gente de los pinchazos, ¿verdad? Así que eso le ha costado, o sea que no le salió para nada gratis haber pinchado y haber alardeado de tener el dossier de todos los panameños. Entonces, que quede este mensaje para todos los presidentes, futuros presidentes, que por favor, que si bien pueden pinchar, les puede caer un juicio y lo puede tener en una zozobra como tuvo el presidente. Y mira, él ahora mismo... Y por el resto de su vida también, exactamente. Él ahora mismo... yo pienso que el caso de los hijos quizás se puede decir que no le importa, pero sí lo puede tener temblando, porque si los hijos lleguen a decir, cuando a esos pelados le digan, bueno, tu sentencia es de esa locura y que 70 años, ¿me entiendes? Una vez así, o vas a decir que fue tu papi, fue tu papá, o entonces vamos a bajarte la 30, o cuando ellos sientan que le jalan las riendas, yo no sé qué tan
astutos puedan ser y no cometan un error, seguir mintiendo, me explico, porque le puede ir mucho peor. En caso de que ellos digan que es su papá, entonces ahí sí entra una parte legal y llaman a Martinelli, pero ya él estaría en Panamá, no hay extradición. ¿Cómo pudiera pasar ahí? No, lo mismo que pasó con Pedro Miguel González, ¿no? Los Estados Unidos pues ha demostrado que ellos son muy benignos con los que han sido involucrados en delitos, pero que han cooperado con la justicia norteamericana. O sea, se premia bien a los que cantan, los que colaboran con la justicia norteamericana. Ellos le dan muchas prerrogativas, eso lo hemos visto en algunos, inclusive en muchos casos que se han dado de narcotráfico, hemos visto las ventajas, ¿no?, que le da a los Estados Unidos. Entonces, si bien, pues ya te digo, Martinelli pudiera en hipotético y remoto caso ser hasta presidente, pero sería un presidente con una condena a los Estados Unidos. O sea, no sé cómo se manejaría y sería enemigo. Con plomo en el ala sería. ¿Qué lío? ¿Qué enredo? No, yo no creo, mira, un enredo, yo no sé hasta qué punto Panamá, acuérdense que los Estados Unidos, esto, aunque vamos a decir hipotéticamente, da la impresión que los Estados Unidos llama a algunas personalidades y le dice, mira, nosotros, ¿para qué estás apoyando a este señor si nosotros no lo queremos? Eso te puede costar a ti, pueden llamar, ¿no? Y esto te puede costar a ti que no sigas haciendo negocios con nosotros. Exacto. Entonces aquí hay gamonales que controlan los Estados Unidos. Hay gamonales que por algunos negocios, por la visa para allá de Mickey Mouse, por muchas cosas, ellos se abstendrían de apoyar una candidatura de un presidente o de un candidato a la presidencia que está en conflicto con el mayor socio de Panamá, que es los Estados Unidos. Así lo dicen, ¿no? El socio más grande de Panamá es los Estados Unidos. Y no olviden algo más. No olviden la famosa ley Clinton. ¿Ya? No olviden la famosa ley Clinton. Sí, la ley Clinton, sí, señor. Que es letal. Letal, porque el imperio sigue siendo el imperio, hermano. Exacto. Y entonces hay mucha gente que dentro de esa situación capitalista, pues como señaló Melito, pues no se va a despojar de que ellos quieran seguir viendo a Mickey, de que quieran seguir caminando y venir cansados de esos parques, ya agotados, pues, esperando filas de 60 y 120 minutos qué pereza, porque está sobrevendida, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eso, ¿cómo tú vas a pelear contra eso? Lo cierto es que esas son situaciones que están ahí, que son objetivas, que son claras y que definitivamente están en juego. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que aquí podemos ser Melito y yo abogado, Hugo periodista, igual acá seguro. Huevín, yo soy Huevín. Pero me puedes decir Huevín. Y Nicola Huevín. Pero adivino no somos ninguno. Así que va a pasar. Hay una situación. Amanecerá y veremos. El tiempo se nos fue el tiempo. Continuamos mañana en compañía de el licenciado Martín González Barría, don Hugo Santaromita, el licenciado Melito González, mi nombre es Nicola Castillero, el DJ Bolo está en la casa. Alias Huevín. ¿Está bien? Alias Huevín. Esto fue Trocha Abierta. Esto fue Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a las 4 de la tarde por etvpanamá.com, en las redes sociales, el Facebook, el Twitter, la vaina esa, el YouTube. Sí. La vaina esa, Trocha Abierta Panamá. Y bueno, quedan en sintonía del profesor Miguel Antonio Bernal con el programa Alternativa. Que tengan buena tarde. Nos escuchamos mañana. Chao. Dios mediante. Hemos presentado Trocha Abierta.